Hola gente, bueno, este es el primer audio de la unidad 4 del tema uno y empezamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Sí, recuerda que yo en el audio te doy más datos para tu contexto, pero solo te voy a preguntar lo que está en el PDF, ¿bien? Y recuerda que las fechas que están subrayadas se tienen que memorizar, el resto no. La Primera Guerra Mundial empieza el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, el heredero a la corona de un imperio que se llamaba Austrohúngaro, es asesinado en la ciudad de Sarajevo, en Serbia. El Imperio Austrohúngaro protesta, exige una investigación y Serbia simplemente se niega. Ese es el inicio de la Primera Guerra Mundial, que va a durar de 1914 a 1918. Se van a enfrentar dos grupos de países, la Triple Entente contra la Triple Alianza. La Triple Entente son Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso. La Triple Alianza son el Imperio Alemán, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Así es como empieza la guerra. A medida que la guerra se desarrolle, irán entrando más países y algunos abandonarán. En 1914, los alemanes invaden Bélgica y de ahí pasan a Francia. El objetivo es tomar París, pero son detenidos por los franceses en un lugar que se llama Marne. Mientras tanto, los alemanes, en un segundo movimiento, atacan también Rusia y derrotan a los rusos en Tannenberg. En ese mismo momento es cuando se desarrollan esas largas y grandes trincheras que, por ejemplo, vimos en aquel tráiler que vimos de la película 1917. Cualquier ejército que asalta una trinchera en esta época de la historia frontalmente simplemente es derrotado. En 1916 los franceses atacan a los alemanes en Verdún y en el Somme, pero simplemente son detenidos. En el año 1917 finalmente Estados Unidos entra en guerra contra Alemania y el resto de los países de la Triple Alianza. Bien, y en 1918 Rusia abandona la guerra y se rinde a Alemania en el Tratado de Brest-Litovsk. Alemania acepta la rendición rusa y los rusos le entregan un montón de territorio a Alemania, ¿de acuerdo? Finalmente, y meses después, Alemania simplemente se rinde y es finales de 1918. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué consecuencias hay importantes? La guerra ha provocado la muerte de 10 millones de personas. Bien, y la segunda consecuencia es que se firman varios tratados de paz. El más importante es el Tratado de Versalles, que tiene dos grandes conclusiones este tratado. Primero, se considera que Alemania es la responsable de la guerra, del estallido de la guerra, por tanto tiene que entregar los territorios de Alsacia y Lorena a Francia y todas las colonias africanas a el Reino Unido. ¿De acuerdo? La siguiente conclusión es que se produce el nacimiento de la Sociedad de Naciones. La idea es que haya diferentes países en el planeta que estén unidos en esta sociedad de naciones para intentar evitar otra guerra mundial. No se va a conseguir, no lo van a conseguir porque pocos años después estallará la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Por qué Rusia sale de esta Primera Guerra Mundial y se rinde a Alemania en 1918, poco antes de que la guerra termine? Porque lo que había pasado era lo siguiente. Rusia era un imperio. En el imperio ruso gobernaba el zar, que viene a ser el equivalente a un rey o a un emperador. ¿Sí? Ese imperio ruso está poco desarrollado industrialmente y la gente no tiene empleo, se muere de hambre. Las últimas elecciones las había ganado el Partido Obrero Socialdemócrata, que estaba dividido en dos facciones, los mencheviques y los bolcheviques. Bien, cuando en febrero del 17 han ganado las elecciones, gobierna el Partido Obrero Socialdemócrata la rama, la facción de los mencheviques. Estos están dirigidos por Kerensky y son gente que no es radical. Ellos quieren que Rusia simplemente intente ganar la Primera Guerra Mundial y mantener al zar. Ellos no quieren matar al zar, ¿de acuerdo? Como Rusia no consigue ninguna gran victoria contra los alemanes, sino que simplemente son derrotados, los bolcheviques, que son los radicales, provocan la Revolución de Octubre de 1917 y son capaces de tomar el poder. ¿De acuerdo? El líder de los bolcheviques es Lenin. ¿Qué es lo que significa? Que cuando Lenin y los bolcheviques consiguen el poder en Rusia, van a solicitar la paz con Alemania, es el Tratado de Brest-Litovsk, y poco después van a matar a la familia del zar. Cuando toda la sociedad civil rusa entiende lo que ha pasado, que el imperio ruso se ha rendido a Alemania y ha perdido un montón de territorios, se produce una guerra civil, mencheviques contra bolcheviques. Durará del 18 al 20 y finalmente van a ganar los bolcheviques, que son los comunistas. Y lo que va a suceder es que van a empezar a exterminar a las familias de los mencheviques. Muchos de ellos van a huir de Rusia y algunas familias van a llegar hasta aquí, hasta la República del Paraguay. Cuando los bolcheviques han conseguido ganar,
fundan la República Federal Socialista Soviética. ¿Qué es lo que está sucediendo después a nivel europeo y a nivel mundial? Después de la Primera Guerra Mundial, lo que sucede es que la economía europea y planetaria empieza a recuperarse. Ha habido una incorporación masiva de las mujeres al empleo, puesto que los varones estaban en combate. ¿Qué sucede? Que cuando la guerra termina, hay dinero, el dinero circula por todos lados y la gente puede invertir en su propio ocio, en sus propias comodidades. Por eso a esta época se le llaman los felices años 20. 1920 es un año feliz, 1921, 1922, es toda una década que es bastante feliz. Esta década y esta felicidad va a terminar en el periodo que se llama la Gran Depresión. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Europa ha empezado a recuperarse gracias a las inversiones y préstamos de Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos entra en guerra, pero no se combate en su territorio. Es el único país que ha quedado intacto. Por tanto, va a prestar un montón de dinero a Europa. La gente va a tener dinero porque tiene empleo y se dedica a especular. Especular es que se dedican a comprar y vender acciones de diferentes empresas. Y cualquier persona que tiene dinero invierte todos sus ahorros en compra y venta de acciones. Y esto es un problema, porque se suponía que iba a dar mucho dinero. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que va a suceder es que en octubre de 1929 se produce el crack de la Bolsa de Nueva York, es decir, la Bolsa de Nueva York se hunde. Este proceso es muy complejo. Yo te lo simplifique para que puedas entenderlo, ¿de acuerdo? Y lo tienes en 4 grandes pasos. Primero es la población, segundo son los bancos, tercero son las empresas y luego los desempleados. Si lo recuerdas así no lo podrás olvidar. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a correr rumores en octubre de 1929 de que los bancos van a quebrar. La población entra en pánico y quiere retirar todo su dinero de los bancos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Los bancos no pueden devolver todos los depósitos porque los tienen prestados, tienen parte del dinero prestado. Por tanto, los bancos ahí quiebran. ¿Qué es lo que sucede con las empresas? Las empresas pagaban los salarios de sus empleados a través de préstamos bancarios. Como los bancos ya han quebrado, las empresas no pueden pagar sus salarios a los empleados y cierran. Los desempleados, que son los últimos de la cadena, ¿qué es lo que les ha pasado? Primero, han perdido sus ahorros porque los bancos han cerrado. Segundo, no tienen empleo porque las empresas han cerrado. En ese caso no pueden ni consumir ni pagar sus préstamos. Por tanto, todo el mundo está arruinado. Eso paraliza primero la economía de Estados Unidos y posteriormente la del resto del planeta que va a depender de ellos. A este periodo se le denomina la Gran Depresión, que va de 1929 hasta el 32. ¿Qué es lo que sucede en Europa? En Europa esta crisis económica provoca que todo el mundo le eche la culpa a la democracia. Entienden que los gobiernos demócratas son demasiado débiles y demasiado ineficaces. Prefieren un modelo de gobierno de tipo totalitario, en el cual haya un solo partido político con una persona fuerte al frente. Eso explica que Stalin tome el poder en la URSS, que Mussolini tome el poder en Italia y que Hitler tome el poder en Alemania. Hasta aquí el primer audio.